Hola. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así, que los chinos no bajan esa verga. Muy buenas tardes, futuros traders rentables, estudiantes del canal ABC Bitcoin de la estrategia de trading latino. Son estudiantes junto a mí, que también soy un estudiante más de la estrategia del maestro Jaime, que nos la comparte gratis, y por eso es que yo pienso que no estoy infringiendo ninguna ley de propiedad intelectual o algo así, porque hay gente que se enoja porque estoy haciendo estos programas en vivos, pero tú sabes que el objetivo del canal es únicamente, déjame leerte acá el descargo de responsabilidad, el objetivo del canal es únicamente compartir lo que yo he ido aprendiendo de la estrategia. Inclusive puede ser que no esté tan bien, pero lo único que quiero es que sea un soporte para tu propio aprendizaje. Recuerda que no soy trader profesional y no te puedo dar consejos de inversión desde ese punto de vista. Y si ganas y pierdes tus trades, simplemente va a ser tu responsabilidad, totalmente. Eso tengo que decirlo porque siempre hay gente nueva y que piensan que estoy haciendo algo malo, pero te comento, como ya lo escuchaste muy claramente, que somos estudiantes en este canal. Así es que muchísimas gracias por acompañarme del otro lado. Recuérdame de dónde me sintonizas. Voy a saludarte en la parte del chat para dar inicio al programa en vivo número 94 en tu canal. Dice que me acompaña Juan Hernández, está en California, muchas gracias. MS María dice desde El Pinar, Uruguay. Bienvenida, mi estimada María. Muchas gracias por acompañarme. Nain Chela también está en Bolívar, dice. Billy Pinglo, Martín Carrillo, está Roberto Carlos Flores, listos para estudiar. Alfonso Dervis, está Daro, parece que está en Argentina Daro, sí, ok, correcto. Eric Edison, varios nombres ya conocidos, estamos como que formando una familia aquí de futuros traders rentables. Daniel Ewes también en Buenos Aires, está Abel de los Santos, dice que no olviden su like, háganle caso a Abel de los Santos, no olviden su like, por favor. Hassan Arteaga, en México. Adela Esquivel, está Dem, ya se fue Paco, dice. Parece que ya se está apartando Paco. O ya, no, ya Paco está llegando más bien. Cristian Santa Clara, baja más y vendemos más, dice. Esa es la contraestrategia. Baja más, vendemos más y mientras sube más, compramos más. No, así no es. Fertriana, está Carlos Sánchez. Y ok, estamos ya juntando el quórum necesario para empezar en esta tarde de estudio. Precisamente, si tú te fijas, estamos en el gráfico diario de Bitcoin y lo hemos estado viendo todo el fin de semana. Ayer lo analizamos y quedamos de acuerdo que estamos en una tendencia alcista y la zona de compra es sobre la media, y que la confirmación tenemos cuando se gire este monitor al alza y este ADX se gire a la baja. En ese momento va a estar confirmada. Como te decía, si te esperas a la confirmación en diario, vas a comprar un poco más alto. Yo te había dicho eso
en los días anteriores. Ahora, ¿qué es lo que te decía igual? Que en 4 horas íbamos a ver nuestro mejor punto de compra para ir dentro del mercado. Y voy a explicarlo otra vez porque parece que la gente todavía no entendió cómo se hace, cómo pretendemos hacer el trade para nosotros minimizar el riesgo y estar dentro del mercado a un buen precio. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. En el diario, como te digo, esperar la confirmación y en 4 horas nosotros íbamos a buscar la mejor zona de compra que la habíamos visto todos estos días, que es cuando el precio nos dé el patrón de rebote. Justamente ayer lo habíamos visto, estaba, no sé si ayer confirmó o estaba por confirmar en el streaming, bueno, tú debes recordarlo, estuvimos por aquí, justamente en esta vela, y te decía que al cierre de esa vela íbamos a esperar para ver la confirmación. Entonces la confirmación del rebote se dio en esta vela. En este momento nosotros tenemos ya el resultado de ese rebote. Fíjate tú que se ha dado perfecto hacia la zona de volumen importante que coincidentemente está sobre la media. Y la gente que no compró acá, obviamente esta no es una zona de compra. Lamentablemente, si no compraste ayer, hoy no es una zona ideal de compra. Y me vas a decir por qué no es una zona de compra. Nosotros con la estrategia vamos a ver los puntos mejores de compra e hipotéticamente los puntos donde no se compra. Si es que nosotros podemos identificar eso, créeme que vamos a tener muy buenos resultados. ¿Y por qué no se compra ahí? No es porque nosotros sepamos que de aquí se va a cero, no. Nosotros no podemos adivinar eso, pero por la estructura del precio, nosotros sabemos que cuando hay una ruptura fuerte, cada retroceso a la media es para seguir cayendo. Y por eso es que nosotros, la miniatura de este streaming la habrás visto y decía tercera parte, decía, del rebote, ¿verdad? Por ahí incluso hasta se estuvieron riendo que cuántas partes iba a haber del rebote. Yo no sé. Pero aquí, tú te fijas, nosotros estuvimos viendo, esperando el rebote, una parte, aquí estábamos esperando el rebote, la siguiente, y aquí también ayer, que sería la tercera parte, que estuvimos esperando el rebote. El resultado se ha dado y lo estás viendo tú perfectamente. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Vas a decir, ¿va a subir o va a bajar? Tan sencillamente como que no sé y nadie sabe lo que va a pasar. Pero si nosotros detectamos nuestra mejor zona de compra ayer con la confirmación, ahora lo único que hay que hacer es proteger el trade y que el precio haga lo que sea. No sé si tú recuerdas que yo te había comparado esta parte te había comparado con el gráfico diario en la semana anterior, me parece que fue. Cuando se dio la caída de Bitcoin, creo que fue. Que te hice esa comparación con esta parte en el gráfico diario. Obviamente no es la misma temporalidad, pero nos sirve para estudiar y eso es lo interesante. Fíjate tú, voy a quitar todos estos dibujos. Y precisamente lo que hacemos es esto, fíjate. Nosotros proyectamos el rebote. Esto está pasando en 4 horas en este momento. Simplemente es para estudiar. Fíjate que nosotros entramos al rebote con confirmación en esta parte. Y nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros sabemos que es rebote a la media. Y si estuviera aquí, yo especulara igual, para seguir cayendo. Pero como no sé si el precio va a caer o no, yo lo único que hago es proteger el trade. Y se queda protegido. Y que el precio haga lo que sea. ¿Qué pasa? Si cae, me saca el precio de entrada. Pero si sube, fíjate tú lo que puede pasar. Sí. Exactamente eso es lo que puede pasar. Y por eso es que nosotros hacemos el trade de esa manera. Ahora, es una zona de no compra, como te decía, en 4 horas. Es una zona de no compra. Pero ¿qué pasa? Incluso en esta zona tú puedes tomar ganancias. ¿Pero por qué? Fíjate aquí. Si tú tomaste ganancias en esta parte. Sí, tú tomaste ganancias aquí.
y después el precio se fue y tú siempre vas a encontrar una oportunidad después cuando apoyes sobre la media. O sea, en el rompe, apoya, aquí tienes otra oportunidad de incorporarte al mercado. O sea, no te vas a quedar fuera. Eso es lo que te quiero decir, porque si tú vendes aquí y el precio empieza a subir, como nosotros muchas veces no tenemos el control emocional, dices, vendí aquí y la fregué. O sea, hice el peor trade de mi vida porque está subiendo. Entonces vuelvo a comprar acá. Y cuando vuelves a comprar, es cuando te vuelve a caer y acá vendes. Entonces, muy importante saber en qué punto del mercado estás. Fíjate tú en 4 horas en dónde estamos en este momento. ¿Se te hace parecido el panorama? Sí, si no compraste acá, yo lo único que te puedo decir es que esta no es una zona de compra. Tú puedes esperar a comprar cuando rompa y apoye sobre el punto de control si tú quieres. Y ahí incorporarte al movimiento alcista. No es lo mismo comprar aquí, aunque sea el mismo precio, no es lo mismo aquí que comprar acá después de un retroceso. Eso es lo que te puedo decir y la manera de cómo yo pienso que sea la mejor forma de incorporarte al mercado alcista. Porque recuerda que estamos en una tendencia alcista de Bitcoin todavía. No sé si es que tienen alguna consulta en el chat. Bueno, tampoco me han confirmado audio y video, pero yo creo que sí me escucharon. Y porque no me han dicho nada. Vamos a ver qué me cuentan. Dice acá Gastón de Argentina, Buenos Aires, dice Portón el Grande también, muchas gracias. Vamos bien, Francisco Riveres dice un saludo a Polar, dice Francisco. Sí, parece que estamos a destiempo con los horarios de los streamings con Polar porque no lo hemos visto por aquí. Quien no conozca a Polar es un personaje del grupo de Telegram muy querido. Si es que deseas juntarte al grupo de Telegram, también en la descripción de este video está un link donde te puedes unir para, básicamente, discutimos entradas o monedas que estamos viendo interesantes con la estrategia de Trading Latino en el grupo y nos divertimos también. Ahí es todo el día nos divertimos con los muchachos. Recuerda que no es un grupo de señales, pero si es que quieres unirte es totalmente gratis. Dice acá Silva Betina, quiere ver... Ah, no, ella está en Argentina. Aquí Gabriel quiere ver a DOT. No sé si es que hay alguna pregunta sobre el análisis de Bitcoin o estás tú o vas a meterle short, porque aquí también hay ciertos youtubers que le están metiendo short a Bitcoin ahí, que yo no sé, ellos deben tener su estrategia, pero con la nuestra, short en una tendencia alcista, como les decía a los amigos, yo no le meto nunca, pero si es que ustedes tienen la estrategia del short, adelante, y si ganan, pues perfecto. Dice acá Gabriel Molina, dice, quiere revisar MIT, dice. Ok. Dice que le hizo perder a alguien ahí por ahí. Quieren ver a Luna. Vamos a anotar criptos porque parece que no hay preguntas sobre el análisis de Bitcoin. Dice el amigo Daro, quiere ver ICX. Daro, voy a revisarte la primera, sí, porque hay mucha gente que quiere más criptos. Acá también quiere AXS. Cristian quiere ver Uni. Acá HT quieren ver en Huobi, dice. En temporalidad diaria. Vamos a revisarla. Javier dice, los que compramos en 45.800 podríamos ir protegiendo, esperamos que Bitcoin... Yo pienso que ya es un momento de proteger el trade, bajo mi punto de vista, mi estimado Javier. Ok, acá quieren ver cuál más me piden. AVAX también. Quieren ver AVAX. Y vamos a ponerle a link. Aquí el amigo Rata sobreviviendo en las cloacas de México, güey, quiere ver a Phil. Bien. Vamos a ver este grupo de criptomonedas. Se incorpora esta auto que me habían pedido en un comentario del video anterior. Entonces voy a empezar por auto. Recuerda que si Bitcoin está alcista, yo pienso que todo el criptomercado en un gran porcentaje tiene buena oportunidad de tener un estirón más. Entonces hay que ir detectando esas
esas oportunidades. Aquí auto dice, déjame ver. Y yo lo veo alcista en el diario. Yo lo veo alcista. Tiene un factor que no me gusta, que está debajo del punto de control. Pero todos los demás filtros me dice que es alcista. Se está confirmando ya en la parte baja. Primero el rebote, porque está, si tú ves, direccionalidad alcista con pendiente negativa. Entonces primero es como rebote y luego posteriormente esperamos que se gire el ADX para que continúe la tendencia. O sea, necesitamos fuerza en la tendencia, pero en rebote ya está confirmado auto en el diario. Recuerda que el diario es para más días, no es para mañana. Eso es lo importante también a tener en cuenta. DOT, parece que DOT subió también hoy. Sí. Vamos a quitarle este análisis. Nosotros siempre vamos a procurar, para minimizar nuestro riesgo, entrar luego de un retroceso. Entonces, en una tendencia claramente alcista de DOT, necesitamos ver primero el retroceso para incorporarnos a la tendencia. En este momento las probabilidades de ganar ahí donde está son menores a que cuando tú compres acá. Entonces, por probabilidades, primero, zona de compra no es. No sé si en 4 horas, tampoco. Primero nos toca esperar el retroceso igual en DOT, en el de 4 horas también. Fíjate tú. Todavía no hay compra. Espérate el retroceso a ver cómo se da. Y cuando esté sobre la media le revisas otra vez hasta que termine el retroceso de este monitor. Ahí tocaría analizarle de nuevo. En este momento DOT, si es que se va to the moon, que le vaya bien. No vale comprar ahí. Vamos a ver a esta criptomoneda. Mitril me habían pedido. Recuerda que también puedes irme dejando un like, que es muy apreciado y agradecido para ir creciendo el canal. Vamos a ver el diario primero. Varias criptomonedas tienen. Esta es una confirmación alcista de MIT. Es alcista en el diario. Este ADX cruzando el punto 23 es el que me da mayor probabilidad de que terminó el retroceso. Fíjate, todo este retroceso termina cuando, bueno, empieza a terminar, digamos, no es que ya terminó, empieza a terminar cuando cruza el punto 23. Y con la confirmación de esta direccionalidad alcista, me parece que es alcista Mitril. Vamos a ver a Luna. A lo mejor en 4 horas ya no nos dio el chance de comprar algunas criptos. Fíjate tú lo que habíamos dicho en Luna, el análisis anterior. Era que se estaba formando esta divergencia bajista y en este momento ya no podemos comprar ahí. Debemos permitirle que se dé el retroceso. Cuando esté llegando sobre la media y terminando la zona de peligro aquí, ahí revisamos Luna. Déjale que caiga. Igual como lo vimos, por ejemplo, en ADA. Hace la semana pasada que querían comprar ADA. Nosotros vimos vimos el patrón de rango caída y preferimos no comprar ADA. Pero yo creo que ya llegó a la zona de compra. Vamos a ver a ICX. Sí, ICX me habían pedido. Aquí se nos adelantó un poco. Está casi parecida a DOT. Necesitamos de ley. Necesitamos el retroceso para incorporarnos, ¿no? Recuerda que estamos en la parte alta. Y aquí no es una zona ideal de compra. Esperar el retroceso en ICX. Vamos a ver AXS. También me parece que está a punto ya AXS. Sí, AXS todavía está sin confirmación. Pero ahí está el análisis. Es alcista. Puedes... no te puedo decir que compres porque no es consejo de inversión. Tú sabes lo que haces. Pero es alcista. Si retrocede un poquito más, es para meterle el diente a AXS. Ahí está el análisis. No hay para dónde irse. Vamos a ver a Uni. Fíjate lo que pasó en Uni y pasó en algunas otras criptomonedas.
el mechazo de Bitcoin, nosotros tuvimos un análisis alcista de Uni, justamente donde nos confirma en esta parte alcista. Pero ¿qué pasó? Este es el mechazo de Bitcoin. Dejó mal parada a bastantes criptomonedas y las ubicó debajo del punto de control. Entonces, ¿qué es lo que se necesita aquí idealmente para que tú tengas más probabilidad de ganancia? Es que aquí el precio rompa y apoye sobre el punto de control para incorporarte al movimiento alcista. Recuerda que siempre que estamos debajo de las medias móviles y del punto de control, lo único que podemos especular es un rebote. Y el rebote ni siquiera se confirma, pero ya el precio está subiendo. Se va a confirmar aquí el rebote. Si tú te fijas, está girando el ADX y tiene que girarse completamente y aquí darnos la direccionalidad alcista para especular este rebote en Uni. Sí, en primera instancia en Uni el rebote a la zona de control. No podemos mandarle to the moon a Uni en este momento. Vamos a ver. A HT en Huobi me decían. Aquí está. Ah, este es... me imagino que es la criptomoneda del exchange mismo, ¿verdad? Ajá, está muy bien esta criptomoneda. Y al ser un token de un exchange, Huobi me parece que es de los principales exchanges. Yo creo que tiene buen futuro. Y realmente aquí, lo único que necesitas es la confirmación. Pero te voy a dejar igual alcista a Huobi. Está muy bien. En todo este retroceso no ha caído el precio, se ha metido en este rango. Y el siguiente movimiento es para arriba, bajo mi punto de vista, a Huobi. Vamos a ver a AVAX. A ver, déjame ver por aquí. AVAX en el diario. Fíjate tú, por eso es que cuando decimos que está tocando la parte alta, nosotros evitamos comprar en esa parte. Y justamente teníamos el patrón alcista en esta parte. Justo en esta parte el patrón alcista. Pero por el riesgo que implica comprar en la parte alta, es preferible no comprar. En este caso, teniendo un ADX con pendiente negativa, yo te diría que esperemos a que nos dé un patrón más claro, que retroceda más este monitor y eventualmente aquí ver qué pasa. No te podría decir qué es lo que va a pasar, pero dejarle que se complete este retroceso en AVAX. No me da confianza el patrón que estoy viendo en este momento. Darle un poquito más de tiempo. Vamos a ver a Link. ¿Dónde está contra Tether? Aquí está Chainlink. Perfecto, sobre punto de control. Hizo rango mientras retrocedía el monitor en esta parte. El ADX debajo del punto 23. Esto es alcista para Link. Alcista. Mejor zona de compra. Me imagino que hizo lo mismo que Bitcoin. Tendríamos que haber estado pendientes en el rebote. Y ahí para arriba. Yo le dejo para arriba. En este momento. Si es que quieres comprar ahí, yo creo que tienes que en el gráfico diario mucho mejor. Sí, eso para Link. Vamos a ver a Phil. Ya luego voy a tomar nota de otras criptos que me están pidiendo. Y aquí está el análisis hecho alcista. Me imagino que es en el diario. Sí, ahí está. Todavía no se desarrolla. Y es alcista. Ya lo analizamos. Aquí está el ADX cerquita del punto 23. Lo que nos daría mayor probabilidad de empezar ya a retomar la tendencia alcista en Phil. Recuerda que no es para mañana ni para 2 días. Pero ahí está. Está perfecto. Perfecto Phil. Ok, me voy a ir a la parte del chat. Porque parece que están hiperactivos por ahí. Vamos a ver, dice Rubén Almaraz, dice MDX. Pero en Huobi dice diario y semanal. Vamos a ver qué nos presenta el semanal de MDX. Kusama también quieren ver. Dice, ¿cuánto cuesta el mensual el perfil de volumen?
la cuenta la más conveniente creo que cuesta $15 mensuales. Me imagino que TradingView me estás preguntando. Pero yo tengo un video en el canal donde yo pude acceder a pagar el año completo al 50% del plan Pro. Puedes ir a verlo, hay una lista de reproducción de TradingView donde te enseño a poner alarmas. En el otro, el perfil de volumen gratis, que sí hay uno. También te enseño a poner, te enseño cómo sucedió eso de pagar el 50% de descuento en el plan Pro. Ahí hay un video, puedes ir a verlo. Quieren ver a Sol también. TRX ya creo que subió hoy, desde ayer creo que está subiendo. Vamos a ver a GRT. Parece que ya revisamos también. Litecoin también quieren. Creo que revisamos ayer Litecoin. Dice, ¿cuál sería el mejor? Marco Caballero me pregunta que en Bitcoin, ¿cuál sería el mejor momento para volver a comprar? Creo que lo dejé muy claro en el análisis. Ahí si retrocede y puedes... Ahí está en el análisis de Bitcoin que hicimos al inicio del programa. Yo creo que no te vas a perder. Vamos a ver a XTZ también. Bake y CRB. Vamos a ver estas criptomonedas. Dice acá, MDX me pidió el amigo. Recuerda que si te gusta este tipo de información, puedes regalarme un like, que es totalmente gratis. Ajá. MDX lo vimos... me parece que ayer o antes de ayer. Y yo te decía que esperemos darle tiempo que haga este retroceso. Recuerda que está retrocediendo. El patrón este es de rango caída. Lo dibujamos aquí. Y hay que esperarle. Hay que esperar que se desarrolle un poco más. Porque todavía estamos en esa zona de peligro. Entonces idealmente yo pienso que no hay compra todavía en ese momento. Puede seguir cayendo con direccionalidad bajista y pendiente negativa de la DX. Yo espero que se detenga aquí sobre el punto de control y posteriormente alcista, pero eso es lo que yo espero. Todavía ese escenario no está todavía ahí. Un poco más, digamos, tal vez para el viernes podríamos revisarle MDX. Vamos a ver. Me decías en el diario y semanal. En el semanal no tenemos mayor información en el semanal de esta criptomoneda. Y yo ahí no puedo ver. Sin embargo, mientras se mantenga el indicio que te doy, que se mantenga por encima del área de volumen importante al cierre de esta semana, sería importante para seguir manteniéndolo alcista en el semanal. No hay mucha información que digamos. Vamos a ver a Kusama. Después de Kusama está Solana para la gente que quiere ver a Sol. Ya, fíjate tú que estamos en la zona alta. No tenemos un patrón claro, porque nosotros aquí lo que necesitamos para decir que es alcista, que este ADX tenga pendiente positiva, y claramente no lo tiene. Entonces yo creo que aquí esperarte que retroceda el monitor, esperarte que haga el retroceso el monitor para la posible incorporación más adelante. Estamos en la zona alta y eso es un punto en contra. Yo no compraría Kusama en este momento. Todavía hay que esperarle. Vamos a ver a Sol. Mucha fanaticada de Solana, pero yo creo que hay que ser fanáticos cuando cae el precio y tenemos oportunidad. No cuando ya sube. Fíjate lo que... Y ya hicimos este análisis hace varios días. Y tenemos el patrón de rango caída. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Esperar. En Solana esperar, al menos en el diario. Yo con este patrón evitaría comprar en 4 horas. Sí, evitaría, porque puedes operarlo en 4 horas, sí, pero simplemente van a ser rebotes. Entonces, ¿para qué arriesgarte? Yo creo que déjale que se desarrolle todo este monitor y luego hablamos. También necesitamos que baje un poco más este ADX. Todavía, Solana todavía hay que tenerle paciencia. Vamos a ver a Tron. A ver, ¿dónde está Tron? Acá le tenemos a TRX. Prácticamente igual que Kusama. Estamos en la parte alta. Si me dices que quieres comprar, y yo te digo que ahí no es una zona de compra. Ayer lo dejamos igual.
Sí, necesitamos el retroceso para incorporarnos. Aquí también dijimos que no es zona de compra. Y ahora me vas a decir, por ejemplo, fíjate tú, ayer yo te dije que no se compra, pero alguien puede decirme, pero subió. Sí, pero eso nosotros no podemos saberlo. La estrategia no nos dice esa información. Sí, puede subir, sí, pero nosotros minimizamos el riesgo con la estrategia. Entonces, el riesgo acá es más alto que el de ayer, por ejemplo. Entonces, menos. Zona de compra en Tron, no. Esperar el retroceso para incorporarte. Vamos a ver a GRT. Aquí es diferente, por ejemplo. Y ya está hecho el análisis. Listo, es alcista GRT. Vamos con la siguiente. LTC. Litecoin me han pedido. Ayer tuvo el pump and dump, pero le dejamos alcista y dijimos que esto no vamos a tomar en cuenta este movimiento abrupto que tuvo, manipulado por una noticia, y no. Entonces, pero es alcista, sin confirmación todavía, pero yo creo que va a confirmar ya. Ya mismo te confirma Litecoin. Esperemos que se dé el movimiento. Recuerda que se ha detenido en esta zona y mientras se desarrolló no cayó. Entonces el próximo movimiento es para arriba. Vamos a ver a XTZ. Espero que me hayas dejado tu like también. Ya sabes que es muy agradecido. Y lamentablemente así funcionan los algoritmos de YouTube. Yo también, como soy nuevo en YouTube, bueno, no tan nuevo, pero siempre no sabía por qué piden likes y es porque el algoritmo recomienda a más personas y se muestra un poco más el video. Entonces eso es muy agradecido de mi parte. De esa manera crecen los canales. Acá Tesos, zona de compra imposible, te dije ayer y te lo dejo igual, aunque aquí está teniendo direccionalidad y fuerza alcista, pero por el riesgo yo no. Yo te digo, esperar el retroceso, está el análisis ahí. Yo no puedo comprar Tesos aunque mañana suba. Yo no tengo ahí, por la gestión de riesgo, no se puede comprar ahí. Inclusive aquí se está formando una divergencia bajista. Si tú te fijas, no está confirmada todavía, pero puede confirmarse en los próximos días, porque estamos en el gráfico diario. Esto tampoco, estos mechazos por la parte alta dan desconfianza y no es una zona de compra. Esperar el retroceso en XTZ, como en las demás que ya han subido un poco. Bake. Esta es una de los que te comentaba que el mechazo de Bitcoin de los días anteriores dejó mal parada, fíjate tú. Que le botó por debajo de las medias. Entonces lo que vamos a intentar aquí es atrapar el rebote, operar este rebote. Como tú sabes, aquí cuando se confirma, yo creo que se va a confirmar el rebote, direccionalidad alcista y la pendiente negativa. Entonces veremos un rebote y luego protegemos aquí, lo mismo que estamos haciendo en Bitcoin, pero con confirmación. Tal vez en 4 horas está confirmando. Déjame ver. Está muy cerquita la media para mi criterio. El punto de control sí está alto. Complicada la situación para meterle el diente aquí. Veámosle el stop loss de cuánto te quedaría. Más o menos un 12%. Si es que tu riesgo-beneficio te compensa, pues ahí mira tú. Yo tal vez no operaría esto. Obviamente también, si es que rompiera esta parte, la próxima zona es el punto de control. Entonces sí tendría riesgo-beneficio mayor. Pero ahí mira tú, lo que vas a cazar es el rebote y lo que falta del rebote, porque ya se ha desarrollado un poco aquí ya el monitor. Falta la parte verde un poquito y yo operaría otra criptomoneda más bien. Vamos a ver a CRB. También. Vamos a ver CRB. Y se nos fue CRB. Esto es lo que esperamos que hagan las demás criptomonedas. Muy buen patrón. Zona de compra, ya no es zona de compra. Debías comprar más o menos en esta vela. Era la compra, aquí. Justo cuando cruzaba el punto 23 y te daba la direccionalidad alcista.
En este momento, lo mismo que en las otras criptomonedas, esperar un retroceso para incorporarte al movimiento alcista. Déjame verle en 4 horas. Sí, precisamente no es una zona de compra, fue un poco antes. En este momento no hay oportunidad en curve. Déjame avisarte que si tú también quieres estudiar la estrategia de trading latino, tengo un material inédito y enfocado únicamente a la estrategia. Todos los temas que están ahí son enfocados en la estrategia, en todo lo que tú necesitas, el ABC de la estrategia. Puedes irlo a revisar y espero que te sirva. Está el patrón de rebote, está la estructura del precio, las temporalidades, importantísimo. Y el video menos visto es el del teorema de Bayes. Pero es importantísimo porque ahí vas a entender tú este asunto de las probabilidades. Te recomiendo mucho que vayas a ver este material que tenemos en el canal. Y por si fuera poco, también tenemos un link de afiliado de Binance, donde vas a ahorrarte el 20% de descuento en tus comisiones de trade para spot y el 10% para futuros. Además que al utilizarlo vas a colaborar indirectamente con tu canal. Así es que vamos al chat. Si es que tienen alguna consulta, quieren ver EOS. Acá no quieren saber nada más que criptomonedas. Vamos a ver EOS. Quieren ver CRO. Tita, parece que vimos ayer también Tita. Sant, me pide por acá Sant. CBC también. EGLD. Déjame ver cómo estamos con el asunto del tiempo. Si es que no te importa, nos demoramos un poquito más. SNX. Perfecto. Y estamos con estas... Ethereum también quieren ver. Ok. ADA también. Bueno, vamos a ver. De una vez ADA. AXS parece que ya la revisamos. Déjame... Sí, ya revisamos AXS. Mi estimado Ezequiel, ya está anotada. Y de una vez, vamos a ver CHZ también me pide. Dice Pons. Bueno, esa, no sé qué es Pons también dice. QNT, bueno, aquí me han dado como 15 criptomonedas ya. Vamos a ver a Ethereum clásico. Y QNT, vamos a ver, tengo como 15 criptomonedas más. Yo muy contento de analizar contigo el mercado. Pero también te pediría que me regales tu like. Fíjate que estamos 288 personas en línea y apenas tenemos 176 likes. Por favor, no te cuesta nada apoyar el contenido del canal con ese like. Aquí me han dejado incluso un super chat que no lo vi. Mil disculpas para la persona que me dejó ese tecito. Muchas gracias. Me imagino que, bueno, ya me imagino quién fue. La persona que siempre se hace presente con ese detalle para el canal. Vamos a ver a EOS. Vamos a ver EOS. Si tiene el mismo patrón de Bitcoin, recuerda que podemos pasar de largo. Fíjate tú. Aquí está interesante EOS. Vamos a ver en el diario. Fíjate tú, antes parece que estuvo confirmando cuando estaba dándose esta vela verde, la que te estoy mostrando, pero después cayó un poco y todavía tiene el patrón alcista, todavía no ha perdido esa zona, por lo que yo te voy a dejar alcista a EOS. Incluso sabemos, estamos debajo de las medias, ojo, pero ¿es alcista? Sí, bajo mi punto de vista EOS. Vamos a ver a CRO. ¿Dónde está CRO? Esta está en OKEX. Me imagino que se puede revisarle ahí. En el diario. Al estar ahí, yo te digo, direccionalidad bajista casi confirmada con pendiente negativa. Yo espero que haga aquí un rango. Espérate un momento más que se complete el patrón de retroceso. Y ahí ver la opción alcista. Porque alcista es, pero siempre esperando el retroceso. Un poquito más a CRO creo que sí te va a dar una buena oportunidad. También quieren Tita.
Ajá, justamente es de las que te comentaba que Bitcoin les dejó mal paradas y lo que vamos a operar en estas es simplemente el rebote. No está confirmado. Como tú sabes, necesitamos la confirmación con la direccionalidad alcista y pendiente negativa. En este caso, en 4 horas tienen el mismo patrón de Bitcoin. O sea, el rebote que se está dando, aquí todavía le falta el patrón de rebote y el análisis estuvo así ayer. Aquí no ha rebotado mucho. Si es que el patrón se desarrolla un poco más y el precio no sube, se mantiene aquí, habría que cancelar el trade porque el próximo movimiento es para abajo. Sí, eso para Teta. Vamos a ver a Sand. Tenemos a Sand. Vamos a verle en el diario en primer lugar. Perfecto. Sand es alcista. Mientras más cerca de la media, para arriba Sand. No tiene confirmación todavía. Pero si es que confirma, va a estar más arriba. Entonces tú tomas tu decisión. Y yo digo que es alcista. Sin confirmación en este momento, Sand. Vamos a ver CBC, dice. Esta está, bueno, vamos a ver a Civic en Binance. Sí, vamos a verla en Binance. Bueno, varias criptomonedas tienen este pump and dump. Pero es alcista, o sea, es alcista. Cada vez tiene máximos más altos y mínimos más altos. Entonces, yo creo que esperar que eventualmente haga la parte roja. Y aquí esperemos que te dé la oportunidad lo más cerquita de la media. Yo creo que es para arriba. Es alcista esta criptomoneda. Eso te puedo decir. EGLD. EGLD. Sí, habíamos dejado hace unos días. Esto es lo que pasa. Por ejemplo, yo te dije hace unos días que analizamos. Yo te decía que no se puede comprar donde está. Pero el precio sigue subiendo. Entonces me dicen, ¿y por qué no compramos si subió? Es que nosotros no sabemos del futuro. Lo único que sabemos es que tiene direccionalidad y fuerza. Y esto es alcista. Pero al igual que te dije antes, ahora peor. Es menos comprable en esa zona, no es de compra. Siempre el retroceso para incorporarnos. Incluso aquí tengo puesto una alarma, si tú te fijas, por la eventual retroceso y poder meterle el diente. Dice aquí Andrés Jeromin, dice, hola, gracias por los análisis, muchas gracias a ti también por colaborar. Dice Matic, Dash y FTT. Déjame anotarle. Parece que Matic ya analizamos, voy a revisarle. FTT. Déjame ver, Matic. No, no hemos analizado ni Matic, ni Dash, ni FTT. Voy a revisártelas en este momento. Nos quedamos en EGLD. Vamos a ver Matic. Muchas gracias, mi estimado amigo. Dice aquí Matic. ¿Cómo vamos con Matic? Matic es alcista. Matic es alcista. Sí, no perdió la zona, fíjate tú. Estamos ahí. Es alcista. Todo este patrón de retroceso que se ha dado. Y el precio obviamente hizo el movimiento que hizo Bitcoin en todo el mercado. Pero está recuperándose. Estamos sobre el punto de control importante. Y yo te digo que es alcista. Inclusive aquí puedes ponerle un stop loss pequeñito. Que es lo que interesa. Que cuando se pierde, se pierda un poco y no se pierda tanto. Entonces está en buena zona de compra Matic en el gráfico diario. Vamos a ver a Dash. Dash son varios días, varios tiempo que no lo he visto a Dash. Perfecto, Dash está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ya te está confirmando aquí la direccionalidad alcista del monitor. Sí, yo también te dejo a Dash alcista. Si es que Bitcoin se mueve como nosotros pensamos, varias criptomonedas van a tener el mismo movimiento. Ajá, entonces te dejo alcista incluso a Dash también en este momento. Y vamos a ver a FTT. Perdón, pero también recordemos que si Bitcoin cae, no queda parado nada. Todo se va
al piso, no sirve ningún análisis. Aquí simplemente en FTT yo te recomendaría, bueno, no puedo recomendar, no puedo decir esa palabra, pero lo que yo haría es esperar que termine la zona de peligro. Probablemente aquí va a rebotar, porque en el de 4 horas, sí, va a rebotar. Tenemos aquí un... Si es que ese es el rango, fíjate tú que estamos en la parte baja del rango, donde son las compras, y las ventas obviamente va a ser por la parte alta. Mientras se desarrolla este rango caída. Sí, como vemos que está empezando, en el diario idealmente esperar todo el retroceso, o sea, esperar aquí que haga esto y luego ver la opción alcista en FTT. Eso te puedo decir, mi estimado amigo, muchas gracias. Una vez más, vamos a ver a ese NX. El análisis lo tenemos de antes de ayer, me imagino, a SNX. Y en este caso se ha dado favorable y se está dando favorable. Y ya zonas de compra acá, no es una zona de compra. Y ya no. Sin embargo, tenemos todavía el patrón alcista. Pero en la parte alta, como revisamos en alguna otra criptomoneda, aquí ya las probabilidades de éxito son menores. Entonces, no compras en este momento en SNX. Creo que es Synthetix esta. Ethereum también me ha pedido. Ethereum que llevaba un poco adelantado el patrón de Bitcoin. Yo le veo Ethereum alcista. Está sobre la media. Se ha dado el retroceso. Incluso con divergencia bajista incluida. Se ha dado el resultado y se sostuvo en esta parte. Entonces el próximo movimiento para mí es alcista. Alcista Ethereum. Sin confirmación, obviamente todavía no está confirmado. Pero recuerda, si confirma vas a comprar en 3.500, 3.600. Entonces ya tú decides arriesgar o esperar la confirmación. Pero alcista es alcista. Vamos a ver a ADA también. ADA. Acá está en Binance. Lo mismo sin confirmación, pero se detuvo el precio sobre la media. Está, digamos, desarrollado. ¿Cuánto le pones tú aquí? Tal vez un 80, un 90%. Dime tú. Pero ya es una zona de compra. Yo digo que es para arriba ADA. Aún no está confirmado, pero es alcista. Ya se dio el retroceso y el siguiente movimiento es para arriba, bajo mi punto de vista. CHZ también me pidieron. Chilis. Vamos a ver Chilis cómo está. Perfecto, muy bien. Aquí hemos hecho un trade en 4 horas, me imagino que hemos querido hacer esto. Y Bitcoin botó todito. Todo análisis la semana anterior, Bitcoin lo invalidó. Aquí todavía no está la confirmación. Lo mismo que te dije de la criptomoneda anterior, para arriba. Esto en Chilis. Vamos a ver a Pons. Yo me imagino que ustedes sí le ven la similitud del análisis. Entonces no hay por qué detenerse tanto si es que ya lo hemos explicado anteriormente. En este caso yo me reservo dejarte alcista. Todavía no. Todavía más adelante déjale que se desarrolle esto. Y luego ver la opción alcista mientras se desarrolle el retroceso. Aquí prácticamente no hay volumen. Es lo que puedo ver. Y todavía esperarle. No hay un patrón claro para dejarte alcista a Pons. Tal vez sí sea alcista luego, pero en este momento no. Creo que va a retroceder un poco más. Y estar atento tipo viernes más o menos, para hacerle el seguimiento. QNT también me habían pedido. Y hasta qué le pasó a QNT. Zona de compra imposible. Aquí inclusive el ADX ya se ha girado. Está con ADX plano. Nada. Aquí lo único que vamos a ver es el retroceso que necesitamos para poder incorporarnos. Yo
en este momento no compraría esta criptomoneda. Me esperaría el retroceso, pero en el diario mejor. Mucho riesgo operarle en 4 horas de esa criptomoneda. Recuerda que no hay mucha información. Y el retroceso en el diario importante para poder incorporarte. Antes de eso yo no compraría. Y ahí sí. No está claro QNT. Hay otras mejores para poder arriesgar. ETC, Ethereum clásico también. Me habían pedido. ¿Cómo está Ethereum clásico? Ethereum clásico es alcista y está próximo a confirmar también. Sí, yo le dejo alcista. El primer movimiento va a ser en rebote, o sea, el ADX tiene que girarse para pendiente negativa y posteriormente darte la direccionalidad alcista, la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos debajo de las medias móviles, eso es lo único. Pero como se ha detenido en esa zona, para arriba ETC. Vamos a ver a QNT. QNT también me han pedido. Sí, esta es la que ya revisamos, ¿no? Ok, dice... TRX dice, bro, Bitcoin tiene ADX con fuerza bajista en el diario. ¿Por qué le ves entrada? Ya, le vemos entrada porque no hay que ver solo los indicadores. Y voy a explicarte también eso. Vamos a ver, ¿por qué le veo alcista a Bitcoin si es que la ADX tiene pendiente positiva? Porque nosotros sabemos que luego de esta zona de peligro, o sea, vemos el contexto general del mercado. En toda esta zona, el precio no cayó. Sí, fíjate, el precio se metió en rango y posteriormente cayó, o sea, se ha mantenido en la zona. Lo que quiere decir que la gente que compró en toda esta parte, la gente que compró acá, no ha vendido. Aquí vendió un chinito, pero no ha podido botar el precio en casi una semana. Se ha detenido el precio. Entonces, el siguiente movimiento es alcista y la confirmación te va a dar, como te decía, el primer movimiento con el ADX negativo. O sea, si es que se confirma ya el movimiento alcista, vamos a ver primeramente ese ADX con pendiente negativa. Y eso vamos a tenerlo presente, porque aquí con la fuerza que tú me dices y tiene direccionalidad bajista con fuerza. Entonces hay que ver también la acción del precio. Eso es lo que te puedo decir, mi estimado amigo. Y también recomendarte que veas la lista de reproducción para que puedas entender este y muchos otros conceptos que maneja el amigo Jaime y que, como sabes, son muy efectivos para operar el mercado. Yo muy agradecido de que hayas estado conmigo en esta tarde y noche. Regálame tu like, suscríbete si aún no lo estás y te esperaría el día de mañana para otro análisis en vivo. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste.